Allí estaba yo, de pie frente a toda la congregación de la iglesia de San José, sosteniendo una cesta básica que apenas podía soportar el peso de mi dignidad destrozada. El padre Enrique sonreía a las cámaras del programa dominical mientras anunciaba mi nombre como la viuda necesitada que nuestra comunidad abraza con amor. 400 personas me observaban como si fuera un espectáculo de circo, sus expresiones oscilando entre lástima y morbosa curiosidad. Mi hija Sofía, de apenas 8 años, tiraba discretamente de la falda de mi vestido más bonito, el único que aún no había vendido para pagar las cuentas, susurrando con lágrimas en los ojos: «Mamá, ¿por qué todos nos miran así?». En ese momento, con las luces del estudio quemándome la piel y el peso de 1000 miradas juzgadoras, supe que había tocado fondo. Pero lo que nadie imaginaba era que, dentro de esa cesta de vergüenza, llevaba un secreto que lo cambiaría todo. El camino hasta ese escenario de humillación había comenzado 2 años antes, cuando Ricardo, mi esposo de 15 años, se fue sin avisar una mañana de lunes. No hubo pelea, no hubo discusión, simplemente desperté y él ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina, solo una nota escrita a mano: «No puedo seguir siendo el hombre que merecen, cuídense». Como si fuera posible cuidarse sin salario, sin explicación, sin despedida. Sofía aún preguntaba todas las noches cuándo volvería papá, y yo inventaba historias sobre viajes de trabajo que se extendían indefinidamente, tragando mis propias lágrimas para no destruir su inocencia. Durante meses, viví con la ilusión de que regresaría. Mantuve su ropa en el armario, su taza favorita en el fregadero, su foto en la mesita de noche. Usé todos nuestros ahorros esperando una llamada que nunca llegó, una explicación que nunca obtuvo. Cuando el dinero se acabó, empecé a vender nuestras cosas, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Primero fueron los aparatos electrónicos que tanto amaba, el televisor de pantalla grande, el equipo de música del coche, el portátil que usaba para trabajar. Luego mis joyas, incluyendo el anillo de matrimonio que había elegido con tanto cariño una tarde soleada de diciembre. Por último, vendimos los muebles de la sala, dejando solo lo esencial para sobrevivir. Trabajaba como vendedora en una pequeña tienda de ropa femenina en el centro de la ciudad, un trabajo que conseguí después de semanas de búsqueda desesperada. El salario apenas cubría el alquiler de nuestro apartamento de 2 habitaciones, que ahora parecía un palacio vacío resonando con ausencias. Las cuentas se acumulaban como montañas insuperables: agua, luz, gas, colegio de Sofía, supermercado, farmacia. Cada sobre que llegaba traía una nueva amenaza: corte del suministro, deuda impagada, demanda judicial. Por la noche, después de acostar a Sofía, me sentaba en la cocina con una calculadora y pilas de recibos, haciendo cuentas que nunca cuadraban, intentando estirar el dinero como quien estira una goma elástica a punto de romperse. La dueña del apartamento, doña Carmen, una señora de 70 años que había sido amable en los primeros meses de retraso, empezó a aparecer en la puerta con frecuencia creciente. Sus visitas, antes marcadas por té y conversaciones amistosas, se transformaron en enfrentamientos tensos donde ella golpeaba el suelo con el pie y amenazaba con el desahucio. «Mónica, eres una buena persona, pero yo también tengo cuentas que pagar», decía ella, meneando la cabeza con pesar genuino. «No puedo seguir haciendo caridad. Si para fin de mes no regularizas la situación, tendré que tomar medidas legales». Cada palabra suya sonaba como un martillo golpeando el ataúd de mi estabilidad. Fue entonces que apareció Jessica, mi antigua compañera de trabajo que ahora asistía a la iglesia de San José. Ella se acercó a mí una tarde de viernes, cuando estaba particularmente abatida después de recibir la tercera carta de cobranza del colegio de Sofía. «Mónica, sé que no te gusta hablar de tus dificultades, pero la iglesia tiene un programa de asistencia para familias en situación vulnerable», dijo ella, tocando mi brazo con gentileza. «El padre Enrique es un hombre muy generoso, y estoy segura de que puede ayudarte». Inicialmente, me resistí a la idea. Había crecido en una familia donde pedir ayuda era sinónimo de debilidad, donde la independencia se valoraba por encima de todo.
Pero la desesperación es un río caudaloso que arrastra hasta a los más orgullosos. Acordé una reunión con el padre Enrique una tarde de miércoles. Su despacho era impresionante, muebles de madera noble, estanterías llenas de libros teológicos, cuadros con paisajes bíblicos, cubriendo las paredes. Él mismo era un hombre imponente, alto y bien vestido, con una sonrisa que parecía calculada para inspirar confianza. Hermana Mónica, dijo él, haciendo un gesto para que me sentara en un sillón de cuero, Jessica me contó sobre tu situación. Dios tiene un propósito para cada prueba en nuestras vidas. Le conté sobre la partida de mi esposo, sobre las dificultades financieras, sobre mi hija que no entendía por qué ya no podíamos comprar los helados que tanto le gustaban. Él escuchaba con expresión compasiva, ocasionalmente tomando notas en una libreta de tapa dorada. Nuestra iglesia, explicó él, tiene un programa especial para viudas y madres solteras. Podemos ofrecer cestas básicas mensuales, ayuda con medicamentos, incluso ayuda para mantener a Sofía en el colegio privado. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Finalmente, una luz al final del túnel oscuro que se había convertido en mi vida. Pero, continuó él, y su voz tomó un tono más serio, nuestro programa funciona de forma transparente. Creemos que la comunidad necesita ver dónde se aplican sus diezmos y ofrendas. Una vez al mes, durante el culto dominical transmitido por televisión, presentamos a las familias asistidas como testimonio del amor de Dios en acción. El estómago se me encogió, pero estaba demasiado desesperada para rechazarlo. Meses después, me convertí en una asidua de las misas. Sofía y yo siempre nos sentábamos en la tercera fila. Ella jugaba discretamente con una muñeca de trapo, mientras yo fingía prestar atención a los sermones interminables. La ayuda de la iglesia llegó de verdad, cestas básicas llenas de alimentos no perecederos, vales para comprar medicinas, incluso una pequeña ayuda mensual que completaba el presupuesto. Pero junto con la ayuda vino el precio, la constante sensación de ser observada, juzgada, catalogada como un caso de caridad por los demás feligreses. Había un grupo específico de mujeres en la congregación que me trataban con una condescendencia apenas disimulada. Lideradas por doña Emilia, esposa del diácono principal, sonreían con una dulzura artificial y hacían preguntas invasivas disfrazadas de interés genuino. ¿Cómo te las arreglas sola, querida?, preguntaba doña Emilia, inclinando la cabeza con ese gesto que la gente hace cuando finge preocuparse. Debe ser tan difícil criar a una niña sin la figura paterna. Sus amigas asentían en señal de aprobación, como marionetas sincronizadas. ¿Has pensado en buscar una nueva pareja? Una mujer de tu edad no debería estar sola, añadía otra, como si mi vida fuera un rompecabezas que ellas pudieran resolver con sus opiniones no solicitadas. Por otro lado, había gente genuinamente bondadosa como don José, el portero de la iglesia, que siempre tenía una sonrisa sincera para Sofía y ocasionalmente le daba caramelos escondidos en el bolsillo. O Clara, una joven de veintitantos años que trabajaba como voluntaria en el departamento infantil y trataba a mi hija con cariño maternal, sin preguntas ni juicios. Esos pequeños gestos de humanidad real me daban fuerzas para seguir soportando las miradas curiosas y los comentarios velados. Pero una tarde de jueves, mientras ordenaba los papeles de la casa, descubrí algo que cambiaría completamente mi perspectiva sobre todo. Entre la correspondencia acumulada, encontré un sobre que había pasado desapercibido, dirigido a Ricardo Oliveira Silva, mi marido. El remitente era un bufete de abogados que nunca había oído mencionar. Dentro, una carta fechada 3 meses después de su partida, informando sobre el cobro de una herencia sustancial dejada por un tío lejano que vivía en el interior de Minas Gerais. La cantidad mencionada me hizo sentarme pesadamente en la silla de la cocina, 300.000 reales, más una propiedad rural de 15 hectáreas. Mi mente trabajó frenéticamente conectando información que antes parecía inconexa. Las salidas misteriosas de Ricardo en los últimos meses antes de irse, las llamadas telefónicas susurradas, la extraña agitación que yo había atribuido al estrés del trabajo. Él lo sabía, sabía de la herencia y eligió irse antes de que yo lo descubriera, abandonándonos deliberadamente para quedarse con todo para él. El dolor de la traición fue como un puñetazo en el estómago, quitándome el aire y haciendo girar el mundo a mi alrededor.
Pero junto con el dolor llegó algo inesperado, una furia fría y calculadora que yo no sabía que poseía. Busqué un abogado en el centro de la ciudad, un hombre pequeño y nervioso llamado Dr. Antonio que atendía en un modesto despacho encima de una farmacia. Él analizó los documentos con creciente interés, ajustándose las gafas mientras leía cada línea. Señora Mónica, dijo finalmente, legalmente usted tiene derecho al 50% de esa herencia, y considerando que su marido abandonó el hogar y a su hija menor sin proveer manutención, podemos iniciar una demanda de alimentos y división de bienes que puede resultar en una compensación aún mayor. El proceso judicial se inició discretamente. Mientras tanto, seguí frecuentando la iglesia, sonriendo educadamente a doña Emilia y a sus amigas, aceptando las cestas básicas y haciendo el papel de la viuda desamparada que todos esperaban ver. Pero, ahora, había un propósito diferente en cada gesto, una estrategia detrás de cada sonrisa sumisa. Estaba reuniendo fuerzas, documentando todo, preparándome para el momento adecuado de revelar la verdad. Este es un relato que muchas mujeres reconocerán, porque la fuerza femenina a menudo se revela en los momentos más inesperados. Si has seguido historias como esta y quieres seguir recibiendo relatos de superación y transformación que inspiran y emocionan, considera suscribirte para no perderte los próximos capítulos de vidas que, como la mía, encontraron la luz donde parecía haber solo oscuridad. Sofía empezó a percibir cambios en mí que yo creía estar escondiendo. Mamá, ¿estás más feliz?, me dijo una mañana mientras nos cepillábamos los dientes juntas en el pequeño baño del apartamento. Tus ojos brillan diferente. La percepción infantil a veces es más aguda que la adulta, y ella tenía razón. Por primera vez en meses sentía que tenía el control de mi destino. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino una mujer con un plan. El padre Enrique parecía cada vez más interesado en mi historia personal. Durante nuestras conversaciones mensuales para renovar la asistencia, hacía preguntas detalladas sobre Ricardo, sobre las circunstancias de su partida, sobre mis sentimientos respecto al abandono. Dios está preparando algo especial para ti, hermana Mónica, decía, inclinándose ligeramente hacia mí. Tu historia de fe y perseverancia puede inspirar a muchas personas. Empezó a sugerir que diera mi testimonio públicamente, que contara a la congregación cómo la iglesia me había salvado de la miseria. Imagina el impacto que tu palabra puede tener en la vida de otras mujeres que pasan por situaciones similares, insistía. La presión aumentó gradualmente. Jessica, que me había presentado al programa de asistencia, empezó a mencionar casualmente lo bonito que sería si compartiera mi experiencia con la comunidad. Doña Emilia y sus amigas empezaron a comentar cómo debería estar agradecida por la generosidad de la iglesia y cómo esa gratitud podría expresarse públicamente. Incluso Sofía, inocentemente, empezó a repetir frases que había oído en la escuela dominical sobre dar testimonio de las bendiciones de Dios. La red se estaba cerrando a mi alrededor y me di cuenta de que mi participación en el programa de caridad tenía un precio que aún no había sido totalmente revelado. Fue un martes por la mañana cuando recibí la llamada del doctor Antonio con noticias sobre el proceso. Doña Mónica, tenemos información importante sobre su esposo, dijo él, con una excitación apenas contenida en la voz. Hemos logrado rastrearlo. Está viviendo en una finca en Minas Gerais, registró una empresa rural a su nombre y ha estado moviendo sumas significativas en su cuenta bancaria. Mi corazón se aceleró. Más importante aún, continuó el abogado, hemos descubierto que recibió la herencia hace 8 meses y no declaró nada oficialmente. Esto fortalece mucho nuestro caso. Esa misma semana, el padre Enrique me llamó para una conversación especial. Su despacho estaba aún más imponente que la primera vez, con flores frescas en jarrones costosos y un nuevo cuadro que representaba la multiplicación de los panes. Hermana Mónica, comenzó con esa sonrisa que ahora reconocía como calculada, ha llegado el momento de que retribuya las bendiciones que ha recibido. El domingo que viene,
Durante nuestro culto especial de acción de gracias transmitido a todo el estado, nos gustaría que diera su testimonio. Cuente cómo Dios usó nuestra congregación para transformar su vida. No era una invitación, era una exigencia disfrazada de petición. Intenté negociar, alegando timidez, miedo a hablar en público, preocupación por la exposición de Sofía, pero él fue inflexible. La caridad cristiana no es unilateral, hermana. Quienes reciben también deben dar. Usted recibió ayuda material, ahora puede dar su historia como inspiración para otros. El chantaje emocional estaba claro, si rechazaba, probablemente perdería la asistencia. Pero yo tenía un plan. El domingo llegó como una tormenta anunciada. Vestí mi mejor vestido, arreglé a Sofía con el cuidado de quien se prepara para una batalla, y llegamos a la iglesia 2 horas antes del culto. El estudio de televisión se estaba montando en el altar principal, con cámaras profesionales, reflectores potentes y técnicos corriendo de un lado para otro. El padre Enrique me saludó con un entusiasmo exagerado, presentándome a los productores del programa como nuestra historia principal de hoy. Doña Emilia y sus amigas me rodearon como buitres, acomodando mi cabello y mi ropa, como si fuera una muñeca que estaban preparando para una exhibición. Cuando comenzó el culto, 400 personas llenaban el templo. Las cámaras giraron, las luces se encendieron, y el padre Enrique inició su sermón sobre los milagros de la caridad cristiana en acción. Mi estómago se revolvía mientras él construía la narrativa de la viuda desamparada, que había sido salvada por la generosidad de la congregación. Sofía, a mi lado, me sujetaba la mano con fuerza, percibiendo mi tensión incluso sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Y ahora, anunció el padre Enrique con pompa teatral, vamos a escuchar el conmovedor testimonio de la hermana Mónica Silva, a quien Dios trajo hasta nosotros en un momento de gran necesidad. El aplauso resonó por el templo mientras me levantaba con piernas temblorosas. Caminé hasta el púlpito, bajo el peso de cientos de miradas, con las luces de las cámaras quemándome la piel y convirtiendo ese momento en una cruel exposición de mi dignidad. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Mientras miraba a ese mar de rostros expectantes, a las cámaras que llevarían mi imagen a miles de hogares, al padre Enrique que sonreía con anticipada satisfacción, sentí una fuerza extraña apoderándose de mi cuerpo. Ya no era la Mónica derrotada y desesperada que había llegado allí meses atrás. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza, que tenía información que nadie imaginaba, que ya no necesitaba someterse a esa humillación. Hermanos y hermanas, comencé, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Es verdad que pasé por momentos muy difíciles después de que mi esposo se marchó sin avisar. El silencio en el templo era absoluto. Durante meses, viví de la caridad de esta iglesia, recibiendo cestas básicas y ayuda financiera, sintiéndome agradecida, pero también disminuida. El padre Enrique asintió con aprobación, esperando que continuara siguiendo el guión previsto. Pero yo tenía otros planes. Sin embargo, continué, y mi voz ganó una fuerza que no sabía poseer. Recientemente descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. Saqué de mi bolso los documentos que el doctor Antonio me había proporcionado. Descubrí que mi esposo no se marchó por debilidad o incapacidad para mantenernos, como yo imaginaba. Se marchó porque recibió una herencia de 300,000 pesos y prefirió quedarse con todo para sí mismo, abandonando deliberadamente a su esposa e hija, para no tener que compartir nada con nosotras. Un murmullo se extendió por la congregación. El padre Enrique intentó interrumpirme, pero yo continué, mientras yo pasaba vergüenza pidiendo caridad, mientras mi hija preguntaba por qué ya no podíamos comprar las cosas que le gustaban. Mientras yo vendía nuestros muebles para pagar el alquiler, mi esposo estaba viviendo confortablemente en una finca en Minas Gerais, con dinero que era, por derecho, también nuestro. Mi voz resonaba por el templo amplificada por los micrófonos, cargada de una emoción que ya no podía controlar. ¿Quieren saber cuál es el verdadero milagro?, pregunté, mirando directamente a las cámaras. El milagro no fue la caridad que recibí aquí. El milagro fue descubrir que soy más fuerte de lo que imaginaba. El milagro fue aprender que no necesito someterme a la humillación para sobrevivir. El milagro
fue entender que mi dignidad vale más que cualquier cesta básica. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de liberación. El padre Enrique intentó tomar el micrófono, pero me aparté. Este programa de asistencia, continué, debería ser para ayudar a personas en dificultad, no para convertirlas en un espectáculo, para satisfacer la curiosidad ajena y alimentar el ego de quien dona. La caridad verdadera es silenciosa, es respetuosa, preserva la dignidad de quien recibe. El silencio en el templo era ensordecedor. La gente susurraba entre sí, algunas parecían conmocionadas, otras visiblemente conmovidas. Por eso, anuncié, ya no necesito su ayuda. He iniciado acciones legales para recuperar lo que me corresponde por derecho, y pronto Sofía y yo recuperaremos nuestras vidas. Pero no olvidaré esta experiencia. La usaré para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo que yo pasé, sin convertirlas en un espectáculo. Hice una pausa, mirando específicamente al padre Enrique. La verdadera caridad no tiene precio, no exige contrapartida, no convierte al necesitado en entretenimiento. Bajé del púlpito en medio de un silencio incómodo. Sofía me esperaba con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que había pasado, pero percibiendo que algo fundamental había cambiado. Tomé su mano y caminamos por la nave central del templo, bajo la mirada atónita de 400 personas y de las cámaras de televisión que aún grababan. Cada paso era una afirmación de mi dignidad reconquistada. Cada respiración era un acto de liberación. Doña Emilia intentó interceptarme a la salida, con una expresión que mezclaba indignación y morbosa curiosidad. Mónica, no puedes hacernos esto, después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo, bloqueándome el paso. La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Doña Emilia, ustedes hicieron por mí exactamente lo que les convenía. Yo era el proyecto de caridad que alimentaba su ego. Ahora ya no lo soy. Ella retrocedió, claramente desconcertada por mi respuesta. Don José, el portero, me esperaba en la puerta de la calle con una sonrisa genuina. Doña Mónica, dijo en voz baja, usted hizo lo correcto ahí dentro. Tenía que decirse. Se agachó a la altura de Sofía y le entregó 2 caramelos, como siempre hacía. Su madre es una mujer muy valiente, señorita. Puede sentirse orgullosa de ella. Sofía sonrió, aún sin comprender completamente la magnitud de lo que había pasado, pero percibiendo que algo bueno estaba surgiendo de toda esa confusión. Los meses siguientes fueron de intensa transformación. El proceso judicial avanzó rápidamente con las pruebas que habíamos recolectado. Ricardo se vio obligado a comparecer a una audiencia, donde lo vi por primera vez desde su partida. Estaba diferente, más gordo, con ropa cara, un aire de prosperidad que contrastaba cruelmente con las dificultades que Sofía y yo habíamos enfrentado. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo del juzgado, él desvió la suya con visible incomodidad. Ya no quedaba nada del hombre que había amado, solo un extraño que había elegido el dinero por encima de la familia. La decisión judicial fue favorable. Además de la división de la herencia, el juez determinó que Ricardo pagara pensión alimenticia retroactiva y una indemnización por daños morales por el abandono. La cantidad final fue suficiente para comprar un apartamento propio en un barrio mejor, y aún sobró lo suficiente para invertir en una pequeña empresa. Sofía y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar una tarde soleada de octubre, llevando solo lo esencial, pero sobre todo, llevando una esperanza renovada. Con el tiempo, monté una pequeña consultoría para mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo asesoramiento jurídico básico y apoyo emocional a quienes pasaban por separaciones traumáticas o abandono familiar. Mi oficina, aunque modesta, se convirtió en un refugio para decenas de mujeres que necesitaban redescubrir su fuerza interior. Cada historia que escuchaba me recordaba a mi propia travesía, cada lágrima secada me confirmaba que había encontrado mi verdadero propósito. Sofía creció y se convirtió en una niña más fuerte e independiente. Nunca más preguntó por su padre, como si instintivamente entendiera que nuestra familia estaba completa tal como era. En las noches en que hacíamos nuestros deberes juntas en la mesa de nuestra nueva cocina, a veces comentaba,
mamá, te ves más guapa desde que salimos de esa iglesia. Y yo sabía que no hablaba de belleza física, sino de algo más profundo, de la dignidad que había reconquistado, de la fuerza que había descubierto en mí misma. Nunca más necesité de la caridad ajena, pero aprendí la verdadera generosidad. Ayudo a otras mujeres no por querer sentirme superior o para alimentar mi ego, sino porque reconozco en ellas el mismo dolor que un día sentí, la misma necesidad de apoyo genuino que un día tuve. La diferencia es que mi ayuda no viene con condiciones, no exige contrapartida, no convierte a quien la recibe en objeto de lástima o curiosidad. Hoy, cuando paso por la iglesia de San José, veo otros rostros en el programa de asistencia, otras mujeres siendo expuestas en el altar de la caridad espectáculo. Mi corazón duele por ellas, pero también se llena de esperanza, porque sé que cada una tiene dentro de sí la misma fuerza que descubrí tener. A veces pienso en regresar allí, no como beneficiaria, sino para hablar con esas mujeres, para contar mi historia, para mostrarles que existe vida y dignidad más allá de la dependencia ajena. La verdadera transformación no sucedió el día que recibí el dinero de la indemnización, ni cuando compré nuestro apartamento, ni cuando abrí mi empresa. La transformación sucedió aquel domingo, delante de las cámaras y de la congregación, cuando elegí la verdad por encima de la conveniencia, cuando prioricé mi dignidad por encima de la necesidad, cuando descubrí que mi voz tenía poder y que mi historia podía inspirar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Hoy sé que soy mucho más que una viuda desamparada que un día necesitó ayuda. Soy una mujer que pasó por el fuego de la adversidad y salió fortalecida, que transformó el dolor en propósito, la humillación en motivación, el abandono en independencia. Sofía tiene una madre a la que puede admirar, no por la perfección, sino por la valentía de empezar de nuevo, por la honestidad de reconocer errores, por la determinación de no volver a someterse a lo que disminuye su humanidad. La lección más profunda que aprendí es que nuestra verdadera fuerza no reside en la ausencia de dificultades, sino en cómo elegimos afrontarlas. No está en nunca caer, sino en levantarnos siempre. No está en ser invencibles, sino en ser resilientes. Y sobre todo, no está en depender de la aprobación o la caridad ajena, sino en reconocer nuestro propio valor y luchar por él con la dignidad que merecemos. Cada mujer lleva dentro una fuerza silenciosa capaz de mover montañas cuando se despierta. A veces necesitamos pasar por el valle más oscuro para descubrir la luz que brilla en nuestro interior. A veces necesitamos tocar fondo para descubrir que podemos volar. Y a veces necesitamos perderlo todo para descubrir que somos más valiosas que cualquier cosa que podamos poseer. Esta es mi historia, pero también es la historia de todas nosotras que un día fuimos subestimadas, menospreciadas, humilladas. Es la prueba de que podemos reinventarnos, que podemos resurgir, que podemos transformar cicatrices en estrellas. El silencio que un día gritó dentro de mí ahora se ha transformado en una voz que resuena para otras mujeres. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan, más valiosas de lo que creen, más capaces de lo que el mundo quiere que piensen. Y cuando descubran eso, como yo lo descubrí, nada más podrá disminuirlas.